la infraestructura tecnológica es una limitante importante, por más voluntad o imaginación que uno tenga. Yo hablo específicamente por el ámbito en el cual más me muevo, me desarrollo, que es la educación universitaria pública, y la realidad es que han hecho un esfuerzo enorme para adecuar, diríamos, ¿cómo decirlo? Como muy simple, inestable, estructura o infraestructura tecnológica que estaba pensada para la comunicación institucional, y hoy es el único espacio que estamos utilizando los docentes y los estudiantes y los funcionarios de las universidades para desarrollar nuestras actividades, lo cual hay un montón de la vida universitaria que no se está pudiendo llevar adelante, y lo que sí se está llevando adelante plantea interrogantes muy fuertes. Nosotros, mediando el cuatrimestre, ahora en los foros docentes y en los foros institucionales, yo también soy consejera de mi facultad y participo de precisamente los órganos de cogobierno en la universidad pública. Uno de los temas centrales es precisamente la actividad política de la vida dentro de la universidad, cómo la llevamos adelante, con los protocolos para acreditar precisamente el trabajo y la representación de los consejeros, y que nosotros lo estuvimos charlando y pensando en una escala mucho más amplia, que es la escala parlamentaria de nuestro Estado Nacional, pero también en estas jurisdicciones más pequeñas también se plantean algunos interrogantes porque requieren protocolos técnicos, además de la buena voluntad de las personas. Y después la otra cuestión es, más allá de todo el conocimiento, especialmente las colegas de educación y los colegas de educación, que trabajan largamente en la readaptación y reeducación de los contenidos universitarios, de las disciplinas y de las áreas que podemos llevar adelante, estamos mediando el cuatrimestre, ¿no? En general la universidad se maneja por cuatrimestres, el calendario académico, y estamos en los procesos de evaluación. Y ahí hay muchas cuestiones que se están planteando, porque una cosa tiene que ver, en realidad, una idea quizás más tradicional en el dictado de las clases, y luego en la evaluación o acreditación de esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y entonces, bueno, está toda la academia, diríamos, pensando cómo evaluar y cómo acreditar estos procesos de los últimos 2 meses, que no es un tema menor. Y además de que hay áreas o disciplinas que, si se quiere, tienen corte más teórico, y hay otras áreas que tienen corte más práctico. Pienso en los químicos, con las prácticas de laboratorio, pienso en los médicos, con las prácticas que tienen que ver con la relación con los pacientes. Pienso en los docentes que se hacen prácticas docentes en la escuela, que, digamos, la escuela media también, con mucha voluntad y con una gran entrega de los docentes y los funcionarios, están llevando adelante el año, pero hay algunas instancias presenciales que no se han podido aún repensar y reconvertir. Entonces me parece que es una discusión seria, ¿sí? Que no deja de ser crítica, y bueno, para poder ir sacando adelante este año, ¿no? Que está en curso. Bueno, entonces le damos inicio formalmente al foro. Le doy la palabra a Karina, este es el 10º encuentro. Sí, hoy precisamente traíamos la alegría de poder compartir el 10º encuentro del foro. Como muchos de ustedes conocen, este foro se organizó con Jorge y con Ariel allá por el mes de marzo, pensando en las potencialidades de este tiempo durante el aislamiento para pensar el día después. Las temáticas que nos convocan, que venimos charlando y trabajando con Jorge hace tiempo, precisamente fueron las que fueron organizando los ejes de los 3 salones que llevamos adelante. La política y tecnología, que es el salón de los lunes, el salón de los miércoles, que es el colectivo por el derecho humano a la comunicación, el CODECOM, y los viernes, que coordina Jorge, nosotros acompañamos el salón de alfabetización tecnológica. A su vez, recientemente se está organizando un nuevo espacio, virtual por supuesto, denominado Puntos de Encuentro, para la realización de objetivos puntuales acerca del teletrabajo. Recuerden que tenemos una página web donde van a encontrar todos los videos de las intervenciones, tanto de los salones de los días lunes, miércoles y viernes, con las presentaciones de los diversos invitados y también los debates abiertos convocados a partir de una temática. Les comentaba, y hoy para nosotros era una gran alegría, poder transitar el 10º encuentro con la visita de Ernesto Calvo, que aún estamos esperando que se sume al debate. Los encuentros
me parece que quizás ya en este punto nombrarlos todos y cada uno se hace un poco largo. Sin embargo, me parece importante señalar que los salones de los lunes, donde las diadas, diríamos, de nuestra preocupación y de nuestras charlas y de nuestro encuentro, tienen que ver con la política y la tecnología, han abordado esto que charlábamos informalmente recién, problemáticas respecto de la infraestructura tecnológica de la Argentina, potencialidades y posibilidades de desarrollo productivo en esta clave precisamente. Luego también aspectos de discusión de una de las dimensiones de la vida social argentina que estamos llevando adelante muchos de nosotros, que somos docentes, que tiene que ver con la educación. Jorge retomó precisamente en el Salón de los Viernes qué está sucediendo en la educación en otros niveles educativos. También la visita de periodistas como Esteban Mañani, que estuvo trabajando y repensando con nosotros la vida post-coronavirus desde este lugar, desde el lugar del periodismo. También la visita de economistas que pensaron estas problemáticas en la clave de la lectura de la economía, y también especialistas que están en función, ¿no? Porque precisamente es un diálogo en el cual nos encontramos militantes, pero también algunos que pertenecemos al ámbito de la investigación, al ámbito de la función pública, y en este espacio diverso, y también que atiende de alguna manera la complejidad de los temas que nos proponemos charlar y discutir, y más que nada poner en común. Así que bueno, le cedo la palabra a Ariel para iniciar el foro de hoy. Bueno, gracias, Karina. Este es un foro a la espera de Calvo, que como no vino, nosotros lo queríamos invitar. Qué suerte que entró Martiniano para ver si podemos ir atando cabos sobre la cuestión de qué son las noticias falsas. Bueno, lo primero que me gustaría transmitirles es que para nosotros, y sobre todo en este momento, el tema de las noticias falsas es un tema estratégico, es un tema clave. Tiene muchos nombres. La cuestión a veces aparece con el nombre de infodemia, la otras veces aparece como una cuestión de relativismo, a veces está más vinculada con la desaparición de la verdad, o también se le llama posverdad. Tiene varios nombres. Lo cierto es que yo, lejos de las discusiones ya filosóficas en relación al tema del relativismo, y bueno, acá uno puede citar filósofos como Nietzsche, más toda la cuestión de los relativistas, ¿no? Que no existen hechos, sino, por ejemplo, interpretaciones de estos hechos, uno tiene ahí ya un anclaje bastante interesante. Incluso en los marcos teóricos en los que venimos trabajando hace varios años, hablamos de flexibilidades en relación a las interpretaciones. Es decir, que digamos que un hecho así natural, o una construcción, un acto, incluso cuestiones más bien vinculadas a procesos históricos, siempre tienen múltiples capas de interpretaciones. Lo que está ocurriendo hoy en día, y yo en esto cuento un poco más por qué me aboqué a este estudio, es algo que nos sorprendió allá por el 2016, en lo que fue la campaña de Donald Trump en los Estados Unidos. Ahí la veo a Rosana, algo de esto estuvimos contando hace unos años acá en el Partido Justicialista, y bueno, también lo hemos contado ya en el Partido Justicialista, hay un video al respecto, y hay un artículo que escribí sobre el caso de Facebook y Cambridge Analytica. Lo que se veía claro es que existen tantos datos personales de los ciudadanos que se fueron colectando, se fueron dejando rastros, existe toda una artillería de datos vinculados a preferencias, consumos, pareceres, y todo lo que se va construyendo, que va permitiendo que algunas empresas, y sobre todo en este caso me refiero a Facebook, pero no es la única, podría ser Google, o podría ser alguna empresa china, o alguna empresa rusa, digamos, para el caso es lo mismo, tienen tanta cantidad de datos sobre lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, y los pareceres, que pueden efectivamente apuntarnos y enviarnos un mensaje que se llama microsegmentación. Esta información, de alguna manera, es una información que nosotros fuimos dejando, y también es una información que nosotros fuimos ofreciendo a cambio de algunos servicios. Esta cuestión de que las empresas, a cambio de servicios más bien gratuitos, nos toman los datos o nos exigen ciertos datos para que nosotros podamos
utilizar sus servicios, y están en estos términos y condiciones, se fue agravando porque finalmente se transformó en un modelo de negocio de estas corporaciones de Internet, ¿no? De estas economías de plataformas. Algo habló Esteban Magnani el encuentro pasado al respecto. Y es algo que hace ya tiempo que venimos discutiendo. Lo cierto es que en el 2016, en el caso de Facebook y Cambridge Analytica, lo que quedó muy claro es que ya no eran discutibles, por ejemplo, las cuestiones de hechos, o si algo había ocurrido, sino que se ponía en tela de juicio algo bastante más denso, y era qué era el concepto de verdad, y cómo este concepto de verdad afectaba la cuestión de la política. El caso más concreto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este preciso instante. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Brasil y en muchos otros lugares vinculados a la pandemia. Es decir, podemos discutir cantidad de muertos, soluciones, si hay vacunas o no, si la cuarentena era mejor, si el modelo sueco, si el modelo noruego, etc. Todo está puesto en discusión. Lo cierto es que es difícil anclarse sobre un concepto de verdad. Nosotros nos ponemos a hablar, nos ponemos a discutir, incluso en términos mediáticos, y no es que no lleguemos, no arribemos a una verdad, sino que esas verdades están apoyadas en lo que llama el poder, en las cuestiones de poder, en las cuestiones de capacidad, por ejemplo, para empujar un mensaje y llegar a tanta cantidad de la población. Entonces, de repente uno puede estar teniendo razones o puede apoyar sobre algunos conceptos alguna afirmación, y lo que termina ocurriendo es que esa afirmación se pierde lo puede decir, pero se pierde en un mar de otras informaciones cruzadas al respecto. Lo que se vio en la elección del 2016 es que se utilizó lo que llamó microsegmentación, y basado en un modelo Ocean, se le podía apuntar en términos de enviar mensajes concretos, y acá ya no importaba si esos mensajes eran verdaderos o falsos, sino que se apuntaban a la emocionalidad del ciudadano para condicionar su voto, o incluso para condicionar que vaya a votar. Y es muy conocido cómo bombardearon la campaña de Hillary Clinton vinculado a la construcción de noticias falsas. Hay varios documentales al respecto y obviamente ya esto lo vamos sabiendo. En este momento, Estados Unidos está atravesado no solo por los raíz y por los movimientos, la rebelión vinculada al racismo, sino que también está atravesando un momento dificilísimo de quiebre en algún punto institucional, vinculado a qué se dice en los medios de comunicación y qué se construye como política. Donald Trump está en este momento está obsesionado con su reelección y obviamente con un discurso de apertura y de querer sostener, por ejemplo, la economía, vinculado a luchas que tiene, por ejemplo, con mercados en la Unión Europea y luchas fuertes vinculados a China. Ahora, estas corporaciones, que son las que de alguna manera construyen estos relatos vinculados a la microsegmentación y que tienen la capacidad, la infraestructura para enviar estos mensajes, en algún momento fueron muy criticadas, y específicamente fue muy criticada Cambridge Analytica. Pero nosotros, digo nosotros porque lo hemos discutido con varios especialistas, y algunos están acá, lo hemos hablado con Martiniano Nemirovsky, lo hemos hablado con Esteban Magnani, con otros periodistas, con otros especialistas, nos dimos cuenta que en realidad, para decirlo de forma así salvaje, la culpa no era del chancho, sino del que le daba de comer al chancho. La culpa no era de Cambridge Analytica, porque Cambridge Analytica estaba haciendo un trabajo de consultoría muy fino, vinculado a ciertos algoritmos, y que utilizaba la infraestructura de quienes tenían los datos, más otros datos que provenían de la campaña política, para hacer esta microsegmentación y enviar estos mensajes. Y entonces, en su primer momento, Facebook, a través de Mark Zuckerberg, fue muy criticado. Sin embargo, no pareció tan claro que estas críticas, y sobre todo el resultado que tuvo la elección, es decir, ganó Donald Trump, en una elección muy reñida y un tanto confusa, no quedó del todo claro si efectivamente los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos, pero también otros gobiernos, porque está claro también que empresas como Cambridge Analytica
tuvieron su rol central en la elección también del 2015 en la Argentina, y en otras, porque cuando estalla el escándalo en 2018, ellos habían ya hecho sus trabajos de consultoría en cerca de 200 países. Entonces, lo que no quedó claro después de que saliera el escándalo es si los estados-nación, si los gobiernos iban a tener la capacidad para regular esas plataformas y que finalmente un día fueron utilizadas incluso por servicios de inteligencia a favor de Donald Trump, es decir, a favor de los republicanos, a favor de los republicanos, digo bien, y qué iba a ocurrir cuando finalmente, en una instancia sobreviniente, en la próxima elección, esas tecnologías y esas plataformas nuevamente iban a estar disponibles, por ejemplo, para los demócratas. Algo muy similar, o yo diría casi peor, ocurrió con el Brexit, es decir, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es decir, se utilizaron las mismas tecnologías de microsegmentación para enviar mensajes surrepticios, mensajes subliminales o directamente la construcción de noticias falsas generando temor en la población. Y acá empieza a aparecer la cuestión de la construcción de un temor o la construcción de un fake, la construcción de algo que está directamente reñido con lo que entendemos que es la realidad. Nosotros como peronistas entendemos que la única verdad es la realidad, pero ahora está bastante difícil definirla. Digo, esto demuestra la cantidad de peronismos que tenemos también. Entonces, en algún punto, este relajamiento de lo que son los hechos, lo que son las posturas, las posiciones, lo que ocurrió y lo que no ocurrió, lo que está condicionado, lo que en realidad está sugerido, bueno, todas estas cuestiones empiezan a formar parte de nuestra realidad. Claro, cuando me utilizan estas herramientas para venderme un producto, bueno, vaya y pase. Ahora, cuando lo que me están imponiendo es un candidato, ya la situación cambia, porque nosotros vimos perfectamente cómo que ganar a un candidato como Mauricio Macri condenó económicamente el futuro de los próximos 20, 30, tal vez 40 años de la Argentina. No es casual. No es casual que el endeudamiento feroz que tiene la Argentina, en un momento en donde realmente no lo necesitaba, haya condicionado nuestro aparato productivo y haya condicionado el futuro de las próximas generaciones. No es lo mismo. Entonces, estas herramientas obviamente siempre están a favor del poder, porque no están a favor del ciudadano distribuido y tampoco tienen una lógica comunitaria. En muchos casos, la utilización de estas tecnologías es completamente ilegal. No son ilegales porque estén mintiendo solamente, sino que son ilegales porque además son ocultas. Es decir, que todo lo que está detrás de la construcción de estas noticias falsas empieza a estar en este momento en tela de juicio, empieza a estar en discusión. Y tiene resultados concretos. En el caso de Brasil, que siempre lo hablamos con otro colega, en el caso de Brasil fue muy claro cómo hicieron creer en la elección de Bolsonaro, hicieron creer que el PT estaba distribuyendo en las escuelas mamaderas con formatos de penes. Y esta noticia circuló por millones. Y fue una de las noticias falsas por excelencia. Y en este momento, por ejemplo, uno podría decir que parte de las noticias falsas que están ocurriendo es sobre aspectos vinculados al tema del racismo, sobre falsos síntomas, sobre la cantidad de muertos, sobre un montón de cuestiones que hacen a, por ejemplo, discutir si la cuarentena es útil o no para este momento que está viviendo la Argentina, o es mejor o peor que otras soluciones. Y ya la cuestión excede las opiniones, sino que construyen realidades y construyen posturas. Lo que se va viendo también es que hay cierta derecha, por llamarla de alguna manera, a nivel internacional, y me refiero por ejemplo a los casos de Donald Trump, de Bolsonaro, y hasta en cierto punto el inicio de Boris Johnson, hasta antes de estar internado, se veía que esa derecha tenía armada una estructura de poder vinculada al discurso que estaba completamente despegada de la realidad. Incluso hasta su propio discurso político estaba despegado de la realidad y discutían en una especie de microclima. El tema es que la pandemia empezó a mostrar por miles y por cientos de miles la cantidad de muertos. Y en algún momento, como por ejemplo también pasó en Ecuador,
y pasó en otros lugares, los muertos no se pueden esconder. Y entonces acá la cuestión de un discurso vinculado a la pandemia tenía efectos muy claros, muy contrastables. Y esto empezó a aparecer en los diferentes medios de comunicación. Un poco por qué lo invitábamos a Calvo, a Ernesto, era que justamente él sacó un libro con otra investigadora, Arubete, vinculado a cómo se construyen estas noticias falsas y cuál es la dinámica, cuál es la trayectoria que se puede ver en este recorrido de cómo se construyen. Y acá entonces, un poco lo que quiero dejar ya para ir cerrando y para abrir a diferentes comentarios, nosotros tenemos con las noticias falsas no un problema vinculado a la verdad. También lo tenemos, no quiero decir que no haya un problema con la verdad o con la posverdad. No tenemos solo un problema periodístico, no tenemos solo un problema de salud vinculado a soluciones y pandemias. Tenemos básicamente en el corazón de la construcción de las noticias falsas el control social y el futuro de la política como instrumento que nos aglutine a todos nosotros. Lo que demostró el caso de Cambridge Analytica es que a lo que se apunta con este tipo de dispositivos es a quebrar la política. ¿Por qué se quiebra la política? Porque se quiebra la voluntad del pueblo. Se quiebra la posibilidad de elegir entre algo que es bueno, mediocre, o que es malo, pero al final de cuentas es malo, pero es mucho mejor que otro, que es mucho peor. Entonces, cuando uno rompe la posibilidad de evaluar, rompe no esta cuestión frívola y estúpida de la meritocracia que vinieron a imponernos desde el 2015 en adelante, sino cuando uno rompe el criterio de lo que le sirve, lo que no le sirve, lo que es bueno, cómo se construye el valor del trabajo, la cuestión de la solidaridad, qué tipo de sociedades estamos construyendo, está en un problema que es un problema político. Nosotros tenemos que atender esto sin despreciar los problemas que están al costado, como por ejemplo la libertad de expresión. Digamos, esto tiene varias aristas, y por eso también es necesario abordarlo con muchos especialistas. Pero lo que yo no quiero dejar de lado es que este tipo de dispositivos y las tecnologías que, por ejemplo, tienen algunas corporaciones extranjeras, atentan directamente contra nuestra capacidad de decidir soberanamente cómo queremos vivir, cómo queremos utilizar los años de vida que tenemos, cuál es el futuro de las próximas generaciones y qué tipo de gobierno queremos. Si nosotros estamos hablando de soberanía tecnológica, este es un tema de fondo clave. Acá hay un tema que nosotros tenemos que atender como diría algún jugador de fútbol, para que no se nos escape la tortuga. Si finalmente nosotros vamos a construir la sociedad que queremos, digamos, esta cuestión soberana, esta cuestión más basada en la soberanía popular, basada en la cuestión de una construcción de una sociedad hacia el futuro, que mire a que nosotros podamos vivir mejor, que mire hacia el desarrollo, que mire hacia decidir qué tecnologías queremos y cuáles no, cuáles son convenientes, que mire hacia el desarrollo económico y demás. Nosotros no podemos desatender esta cuestión de lo que está ocurriendo con esta maquinaria de engaño vinculada a las noticias falsas. Las consecuencias son las consecuencias políticas. Si finalmente nosotros no atendemos esto, lo que se nos vuela es la democracia en primera instancia y la herramienta de la política para construir las sociedades que queremos. Así que bueno, Jorge, yo llego hasta acá, no sé si querés hacer un comentario inicial y lo vamos abriendo a las compañeras y los compañeros. No, lo único que quería, el único pensamiento que se me cruzó mientras miraba y escuchaba tu exposición es la significación política, la lectura que debemos hacer del conflicto que hoy, por ejemplo, tiene la nación norteamericana con Twitter, que nosotros leímos en los diarios, el conflicto que tuvo Francia con Google, que era de carácter económico. Es decir, un fenómeno que desde mi lectura, que lo instalo simplemente como tema posible de discusión, enfrenta dos tipos de diseño global de la comunicación, más allá del contenido y la calidad del contenido que lleva, que es el diseño de un mundo de comunicación basado en un mundo global, con poderes globales que se apropiaron de ellos, ustedes lo han descrito muy bien, o el diseño de un mundo en donde
los intereses nacionales, los estados nacionales empiezan a emerger con todas sus características, buenas y malas, pero que son una consecuencia directa de la crisis a que el neoliberalismo ha llegado, el consenso de Washington y la destrucción de un esquema de funcionamiento que obviamente va a ir para otro lado, aunque uno no tiene claro para qué lado va a ir. Entonces, yo lo único que digo es, no tengo conclusión, pero digo, me parece que es interesante sumarle a la mirada de la calidad del contenido que transita por las redes, la estructura, la topología en la cual se apoyan las redes para permitir o no, digamos, no solamente calidad de comunicación, sino posibilidad de comunicación. Era nada más que, digamos, agregar un temita. Bueno, gracias Jorge, muy bueno tu comentario. Bueno, hay acá buenos especialistas, tanto Martiniano como Esteban. Ahí Esteban levanta la mano, así que arrancamos con vos, Esteban. Pero dale, intentar desde mi tenue internet, ver si me escuchan, cualquier cosa me avisás, voy a sacar la cámara. No, con respecto a lo que decías, ¿no?, de las noticias falsas, se pueden enmarcar en un problema más grave. Recomiendo mucho el libro Surveillance Capitalism de Shoshana Zuboff, Capitalismo de Vigilancia, que estoy leyendo. Digamos, según lo que explica ella, estamos terminando una etapa de estas plataformas que se dedican sobre todo a la extracción de datos, y a lo que están pasando ahora es a una etapa en la cual diseñan comportamientos, ¿sí? Creo que en esta cuestión de las noticias falsas tenemos que pensar en que son una de las formas en las cuales los datos permiten diseñar comportamientos. Originariamente estas plataformas pensaron en que a partir de los datos, del conocimiento muy detallado de las personas, lo que se viene con la Internet de las cosas, por darte un ejemplo, ¿no? Esto de los sensores que ponen en los autos para saber cómo manejás y a partir de ahí tener toda una serie de datos de tus recorridos y poder, en principio, calcular cuál es la prima que cuánto deberías pagar por tu seguro automotor de acuerdo a tu comportamiento, a qué velocidad vas, cuántas horas manejás, dormís, o estás manejando 16 horas seguidas, toda una serie de datos que permiten calcular tu seguro, cuánto deberías pagar de seguro automotor. También es información que te sirve para cruzar con otros datos. ¿Qué radio estabas escuchando? ¿Por dónde circulaste? ¿Fuiste a visitar a un amigo? ¿Dónde te quedaste? ¿Por qué negocios? Todos esos datos en realidad lo que empiezan a permitir es modificar tu comportamiento futuro. Entonces, en la medida en que exista el poder de modificar el comportamiento futuro, van a surgir un montón de industrias, por llamarlos de alguna manera, industrias entre las cuales van a estar las noticias falsas o las campañas de desinformación, que lo que van a apuntar justamente es a manipular a partes de la población. Históricamente, la política, me parece, ha tenido una seria dificultad para interesar a la población. ¿Por qué? Porque requiere conocimiento, requiere paciencia, requiere militancia, requiere en alguna medida educación y requiere una discusión racional. Lo poderoso de los algoritmos y cargados con toda esta información y que buscan generar comportamientos determinados, es que justamente han descubierto que la mayoría de nuestras decisiones no son racionales, sino que son emocionales. Y entonces, al apuntar de esa manera a lo no racional, a lo emocional, logran activar toda una parte de la población que estaba adormecida políticamente, que no le interesaba la política, razonablemente no le interesaba porque no estaba dentro de su escenario, pero a fuerza de indignación, a fuerza de emociones de todo tipo, de odios, de broncas y demás, se las activa políticamente. Y esto es un fenómeno que me parece que vamos a tener que ver y que plantea un serio problema, como decías vos recién, Ariel, para la política. ¿Qué se hace frente a esto? ¿Sí? ¿Qué se hace? ¿Se multiplican los bots propios para apuntar a la emocionalidad? Porque la discusión racional no la vamos a ganar. ¿Sí? La discusión racional sirve para un porcentaje de la población, para el núcleo duro, para la minoría intensa, como lo quiera llamar. Pero, ¿cómo se hace para convocar al tipo que emocional y visceralmente va a rechazar cualquier cosa que provenga del campo contrario? ¿Sí? El libro de Calvo analiza como muy detalladamente cuáles son algunos de los mecanismos que funcionan, ¿sí? Y lo analiza con muchos datos, que eso es creo que lo más poderoso que tiene el libro de Calvo y Aruguete, sobre cuáles son algunos de los mecanismos. No creo que nos diga nada que no pudiéramos suponer antes. Lo que está bueno es cómo
lo detalla y cómo ve que siguen siendo fenómenos sociales con variables que se descontrolan, pero que en los números se pueden ver ciertos patrones. Y esos patrones son los que los algoritmos hacen, y lo hacen mucho mejor, porque no necesitan explicaciones, sino que simplemente encuentran correlaciones de muchísimos más datos de los que nosotros podemos procesar. Es decir, en el libro ese se ve un pequeño que nuestro cerebro humano puede procesar de un fenómeno mucho más amplio y que se nos escapa totalmente de perspectiva a nosotros. Entonces, yo me alejé, digamos, en vez de hacer zoom en las noticias falsas, me alejé para analizar este modelo de negocios, cuyo objetivo primordial, como dice Shoshana Zuboff, es poder producir comportamientos y que tiene todo una serie de capacidades para influir en el conjunto de la sociedad de distintas maneras, entre ellas las campañas de desinformación. No sé si se entendió, si se llegó a escuchar bien, veo que estoy perdiendo un poco la señal. No, se escuchó perfecto, Esteban, y de hecho coincido plenamente con lo que estás diciendo, y quedó demostrado también en las diferentes campañas electorales, que el poder que tiene la construcción de este tipo de noticias es un poder que no es que deja de apuntar a la racionalidad, pero apunta mucho más a la cuestión de la emocionalidad, moviliza de diferentes maneras, y es claramente performativo. Yo en eso coincido con lo que estás diciendo, porque claramente son tan efectivos que directamente construyen la voluntad. Y estaba claro que la construían en términos de marketing, en términos de condicionamiento. Ahora, también te la construyen en términos políticos, y acá viene un poco también lo que remarcabas y lo que yo también hice hincapié, ¿no? Es un poco también lo que siempre hablamos con Martiniano. Marti, no sé si estás escuchando bien, a ver si querés comentarnos algo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, hola a todos, les pido disculpas porque hay mucho ruido en casa. La verdad que sí, como bien decís, Ariel, es un tema que hemos discutido muchas veces con vos, con Esteban. Y a mí me sucede que a medida que más me introduzco en este tema, más dudas se me generan. Adhiero a la caracterización que hiciste, Ariel, respecto del poder de estas herramientas y del hecho que estén al servicio de los más poderosos, entendiendo por eso que el que más dinero tiene para invertir en estas herramientas, mejor las va a emplear. Sin embargo, no dejan de saltar dudas, y una es, por ejemplo, si estas herramientas tuvieran, como siempre decimos, tal poder de convicción, bueno, ¿por qué ganó Alberto, no? Punto número uno. Teniendo en cuenta que Cambiemos ha hecho un uso magistral de la comunicación segmentada a través de redes sociales, en particular en Facebook, desde su primera campaña presidencial inclusive. De todas maneras, se puede decir que la realidad se lo llevó puesto, ¿no? Digamos, hay un margen en el cual operan estos convencimientos, me parece. Cuando la economía real, para llamarlo de alguna manera, presiona, bueno, se lleva puesta estas herramientas, o no lo sé. Siempre me queda esa duda de si estos grupos que hoy podemos considerar de fanáticos, ¿no? Los anticuarentenas, los terraplanistas, los antivacunas, si estos grupos en realidad existieron siempre y hoy solamente tienen más visibilidad, o si son grupos nuevos que se han formado y se han juntado, Dios los cría y el viento los junta, ¿no? Siempre estuvieron latentes de encontrarse y hoy se encontraron y hacen fuerza juntos. Esa duda no la veo, no me la saco jamás. Siempre me queda esa duda, si simplemente tienen más visibilidad que antes. Desde ya que herramientas de este tipo han sido claves en ciertas elecciones, ¿no? Por ejemplo, en la elección estadounidense de 2016, la votación del Brexit, en el hecho de que Bolsonaro llegó a la presidencia con todo lo que eso significa. Bueno, eso por un lado. Por el otro,
tampoco me queda claro cuál es el problema principal. Hablamos mucho de fake news, tenía muchas ganas de escuchar a los expositores de hoy para ver si seguramente aclararían de alguna manera este tema, pero siempre me queda la duda de si el problema son las fake news o la consecuencia de la explosión de las fake news, que no es otra cosa que una sociedad totalmente desinformada, ¿no? Porque una vez que conozcamos cuál es el verdadero problema, recién entonces vamos a poder actuar para solucionarlo. Desde ya, como decías, Ariel, no sé si, creo que saliste, ¿no? del Zoom, bueno, hay un montón de acciones que se pueden tomar, porque estas herramientas en gran medida funcionan con mecanismos ilegales, todo lo vinculado a la recolección de datos sin el consentimiento de los dueños de los datos, que somos nosotros, es su médula espinal y es ilegal, por lo menos en Argentina. Desde ya que se puede activar ahí, pero por ejemplo, para intentar lograr una acción por parte del Estado, tenemos que saber cuál es el problema. Yo dudo que el problema sean las fake news, y creo que el problema es la sociedad desinformada que se genera a partir de las fake news y de otros mecanismos, pero esta sociedad desinformada, ¿es resultado de las fake news o es resultado de que hoy, a diferencia de hace pocos años, todo el mundo efectivamente tiene la posibilidad de emitir un mensaje, su punto de vista, de hacer pública su vida privada, lo que sea, y entonces esa multiplicidad de voces nos impide hacernos una idea más abarcadora, como los grandes relatos que de alguna manera antes guiaban el razonamiento de lo colectivo. Ahora da la sensación de que explotó, ¿no? Explotaron de alguna manera las voces y explotaron los puntos de vista. Entonces, cada uno toma lo que le convence, lo que le cierra. Quería hacer esta intervención simplemente para manifestar que cuanto más leo respecto del tema, más dudas tengo, y inclusive sobre cuál es cuál es el problema particularmente. Era el aporte que quería hacer. Y disculpen por el ruido nuevamente. No, ahí la estamos escuchando, que Alba tiene unos pulmones bien fuertes. Sí. Bueno, Jorge, me parece que querías hacer algún comentario. Sí, un comentario, lo escuché con mucha atención a Martiniano, es una duda sincera e importante la que tiene, porque es una duda compartida por todos. Yo en ese sentido, que también tengo la misma duda, como soy más viejo y me tengo que apurar porque capaz que no encuentro la respuesta antes de irme de este mundo, tengo una hipótesis de ataque, de abordaje a esto, que es identificar algo que yo uso un término que quisiera instalarlo, que yo llamo inadvertencia. Yo creo que cuando vos preguntás, Martiniano, cómo es que a pesar de todo las estructuras ganó Roberto Fernández, en realidad lo que realmente estás diciendo es que a pesar de todos los mecanismos aparentemente imparables, existen parámetros que nosotros no tenemos en consideración y que de pronto nos sorprenden. Y yo creo que hay una condición, que es que los poderes que han instalado esta convicción en muchos, que yo no la comparto, la convicción de que el hombre no tiene la capacidad ni la libertad de poder elegir cuando existen 17 redes que lo bombardean con una misma idea y puede sectorizarse, etc. El anticuerpo a esa enfermedad es advertir. La sociedad debe estar advertida y la sociedad no está advertida. Las sociedades tienen una actitud, la sociedad y la gente, una actitud casi infantil al tomar las tecnologías, y esto es culpa de varias cosas que quizás fuese el problema que tendríamos que tomar. Esencialmente porque el relato que se hace sobre la tecnología es un relato perverso, que mezcla fascinación con la lógica de valores que tienen los poderes dominantes en el mundo, y nosotros estamos bastante fallo al oro, como decíamos
cuando jugábamos a un juego que no me acuerdo cuál era, porque no hemos logrado construir un anticuerpo a ese pensamiento que es un pensamiento devastador. De la misma manera que el liberalismo, que ponía el eje y pone el eje en la eficiencia, que es el costo, termina llevando al mundo a su destrucción, pensar en estas tecnologías desde el punto de vista de la aceptación acrítica de su funcionamiento y su uso, también nos va a llevar a un sistema que se parece mucho a alguna de esas obras de ciencia ficción que nos asombraban a los más viejos hace 40 años atrás, cualquiera de ellas, y que anunciaban esto de una manera, digamos, tipo Nostradamus, pero con bastante capacidad de poder entender el mundo al que íbamos. Entonces, acá hay una labor, me parece, digamos, esta es la fantasía, que la contradicción que tenemos adentro de nosotros mismos, que es advertirnos, no advertir a la sociedad, no es concientizar, no es desde arriba de un banquito decirle a los demás, es advertirnos. Y el advertirnos implica colocarnos en una posición de que existe un anticuerpo que es la condición humana, para poder discernir cuando Facebook estamos entregando, no lo estamos haciendo a una nube, ni estamos haciendo un hecho gentil, sino que lo que estamos haciendo es un hecho de entrega. Y en ella, los que tenemos duda y los que tenemos pensamiento común, quizás podamos aportar algo como para salir adelante. Bueno, les cuento un poco lo que estamos viendo y para que se entienda qué es lo que pasa. Las noticias falsas son un problema no de veracidad de las proposiciones, sino de política, ¿no? Qué es lo que se está intentando hacer con una noticia falsa. Nosotros nos preguntábamos, imaginen, ¿no?, que tenemos una noticia falsa y es, ¿cómo se llama?, promovida políticamente. ¿Cuál es el objetivo de promover eso? Porque en comunicación siempre hubo un conflicto para entender las noticias falsas, que es que por 50 años sabemos que la gente, cuando uno le presenta información que no es consistente con lo que ellos creen, no creen lo que uno les da de información. Eso quiere decir que si yo paso una noticia falsa, esa noticia falsa, cuando no es consistente con lo que yo ya creía de movida, simplemente la voy a descartar. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual alguien trataría de empujar una noticia falsa si esa noticia falsa no va a ser aceptada? Entonces, algo tiene que estar quedando que en teoría comunicacional en general no está siendo medido. Entonces, sabemos en los últimos 30 años que cuando uno presenta una noticia, la gente puede no creer el contenido, pero cambia en qué medida percibe que esa noticia es importante. Eso se llama teoría de agenda y es distinto a creer la noticia falsa, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, hablo de la cuestión racial en Estados Unidos, la gente, los supremacistas blancos ligados al Partido Republicano no van a creer lo que estoy diciendo, pero que aumenta cuán importante es el tema racial en Estados Unidos. Si un supremacista blanco pone una noticia falsa sobre un tema racial, la gente que no es parte del movimiento supremacista blanco no cree el contenido de la noticia, pero piensa que la cuestión racial es más importante. Entonces sabemos que la noticia falsa, aunque no cambia cómo creemos nosotros el contenido, sí cambia en qué medida es importante. Entonces, con las noticias falsas, lo que hemos visto en Estados Unidos en estos últimos años es, por ejemplo, un aumento de los conflictos identitarios, un aumento de la racialización, un aumento de la construcción de identidades políticas que se llaman no civiles, en las cuales las noticias falsas están activando a los sujetos a la acción. Pero nadie cambia de idea. Entonces no es que la noticia falsa está presentando un contenido en el cual la gente está cambiando de opinión. ¿Cómo sabemos que eso está ocurriendo? Entonces nosotros hicimos el siguiente experimento, que era lo que les iba a mostrar recién. ¿Se acuerdan del audífono de Macri durante el debate? Hubo una noticia falsa de que Macri tenía un audífono puesto mientras estaba el debate presidencial, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos es, creamos un experimento, una encuesta, en el cual se le mandaba a toda la gente el tweet que tenía el audífono de Macri,
inventamos un tweet, lo pusimos el tweet como si fuera de Roberto Navarro, y dice, nos engaña Macri hasta último momento, nos comimos horas del debate y sin embargo tenía un audífono. Entonces nosotros creamos un tweet que era expresamente falso y se lo mandamos a la gente, ¿no? En la encuesta. Entonces cuando recibe la encuesta, vemos que la gente que, ¿cómo se llama?, vota por Alberto Fernández, le dio mucho retweet, le dio mucho like, entonces cerca de un 60% le dio fav, le dio retweet, etc. Mientras que de la gente de Cambiemos, menos de un 11% lo hizo. Eso es consistente con lo que uno sabe, ¿no? La gente que cree el tweet falso que le mandamos, lo retuitea, y la gente que no lo cree, no lo retuitea. Esto evidentemente no está retuiteando para afuera porque es en la encuesta. Y entonces los que tienen congruencia lo propagan y los que no tienen congruencia no lo propagan. ¿Dónde es que hacemos el experimento? Lo que hacemos después es la verificación. Ponemos un tweet falso de chequeado que dice que el tweet de Navarro criticando a Macri era falso. Y a la mitad de la encuesta le damos un tweet igual de chequeado, pero que dice que es verdadero, y que dice que entonces el tweet de Macri, de Navarro sobre Macri era verdadero. ¿Se entiende? Sí. Entonces el tweet que era falso, hacemos un chequeo verdadero, y el tweet que era falso, hacemos un chequeo falso. Y se lo damos a la mitad de la encuesta el falso, y a la otra mitad de la encuesta el verdadero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahí les preguntamos lo siguiente. La pregunta es si ellos siguen pensando que el tweet original era verdadero, ¿no? Entonces, los votantes de Fernández que reciben la verificación de verdadero, no solamente creen que es verdadero a partir de que viene la confirmación, sino además lo retuitean muchísimo más. 2 veces verdadero es más importante que el original verdadero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Energiza políticamente. No es que creen algo distinto a lo que creían originalmente, sino que cuando viene la verificación de lo que creían, se energizan y retuitean, pasan a la acción muchísimo más, ¿sí? A los que le mandamos el tweet de falso, la mayoría no lo cree, no cree la corrección, ¿no?, del fernandismo. Al que mandamos el verdadero, los de Macri no lo retuitean, ¿sí? Y a los que mandamos el falso, los de Fernández no lo retuitean. Entonces cada uno está enviando lo que es consistente con lo que ellos creen. Pero lo importante no es eso, lo importante es que el grupo que al principio creía la información falsa y uno le verifica la información falsa, pasa a la acción. Eso es lo que están en este momento produciendo las noticias falsas. Cuando yo tiro una noticia falsa al ruedo y mi comunidad de origen la valida a esa noticia falsa, el nivel de activación política aumenta. No la creencia en la noticia, ya la creían al principio. Y del otro lado, cuando yo lo descreo a eso, no pasan a la acción y se apagan. O sea que la noticia falsa, ¿qué es lo que está haciendo? Está activando al grupo propio, no para que crean la noticia original, sino para hacer cosas que de otro modo no hubieran hecho. ¿Se entiende? ¿Eso qué quiere decir? Las noticias falsas están logrando algo que es muy interesante, que es que está logrando que pase de la aceptación del mensaje a la activación política del grupo. Entonces, las noticias falsas, lo que estamos viendo es justamente ese tránsito, que es lo importante. No el hecho de que la gente lo cree o que la gente no lo cree, sino cuando la gente lo cree o no lo cree, cómo cambia su acción política. ¿Sí? A partir de que les damos estas noticias falsas y las corregimos, lo que medimos también es en qué medida se enojan. Nos dicen que están enojados, que están asqueados, que están contentos, tristes, angustiados, estresados. Entonces le damos una cantidad de posibilidades para que ellos reaccionen a este tipo de noticias. De nuevo, lo más interesante de los resultados es que tendemos a pensar el problema de las noticias falsas como un problema cognitivo. Es decir, tendemos a pensar que las noticias falsas lo que hacen es hacernos creer algo que no es cierto o no creer algo que sí es cierto. Pero en verdad nada de esas cosas está cambiando. Cuando lo testeamos experimentalmente, la gente no cambia de opinión. Lo que sí cambia es su nivel de actividad. Entonces, por supuesto, no somos los primeros que estamos haciendo este testeo. Eso es lo que están haciendo grupos como Cambridge Analytica. Ahora, por supuesto, Cambridge Analytica ya no existe. Cuando uno analiza este tipo de experimentos, lo hace en el marco de una campaña política, lo hace para partidos políticos, y ahí lo que uno está buscando son reacciones. Washington quemándose es una reacción. Cuando Trump
por ejemplo, se vuelve agresivo y trata de indicar que, por ejemplo, va a declarar Antifa como un grupo ilegal, no está tratando de comunicar información, está tratando de activar, está echando fuego en esas movilizaciones. Asume que la movilización que produce conflicto en Washington, en Nueva York, etcétera, es electoralmente redituable. Entonces, lo que hay que entender, en algún sentido, como en Habermas, con las noticias falsas, es la diferencia entre el efecto locucionario, lo que dijo, el bilocucionario, lo que realmente quiso decir, pero en particular el perlocucionario, que es lo que buscó lograr, cuál era la acción que estaba buscando activar. Entonces, el ejercicio que en general hacemos mucho con mis colegas y en clase, tenemos un seminario también sobre procesamiento de Big Data con Twitter, es tratar de distinguir esos tres elementos en todos los mensajes de las redes sociales. ¿Qué es lo que el tweet dijo? ¿Qué es lo que quiso comunicar? ¿Y qué es lo que quiso hacer? Y lo más interesante de los tweets para mí es ese tercer elemento, es aquello que intentan hacer, cuál es la reacción política efectiva que tratan de producir cuando comunican una noticia que es falsa. Entonces, todo el tiempo en este momento, con los testeos que estamos haciendo de verificación, lo que estamos tratando de estimar no es si la gente acepta o no el mensaje falso, porque en algún sentido la teoría de la comunicación nos ha dicho eso durante mucho tiempo, sino que lo que tratamos de ver es qué es lo que producen como reacción, tanto como reacción cognitiva, como también reacción afectiva, como también el tipo de acción que disparan entre los sujetos que lo reciben. Estamos en un momento en el cual tenemos la ventaja de que podemos verificar tanto en data observacional, que uno captura de Twitter o también de Facebook y de Alexa a través de plataformas como Consumo, y que uno tiene data, por otro lado, experimental, y que podemos cruzar ambas cosas para tratar de ver en las noticias falsas qué tipo de shocks políticos produce. ¿Se entiende la lógica del experimento? Sí, se entiende perfecto y en realidad de lo que veníamos charlando antes a lo que estás diciendo ahora, que lo tenés así como muy pulido, muy fresco, nos surgieron 1000 preguntas. Porque, claro, porque veníamos charlando en un nivel, estábamos sobrevolando cuestiones más, si se quiere, más políticas, más ideológicas, pero bueno, vos sos un investigador sobre esto, que le metés mano justamente a experimentar. Y bueno, yo te hago la primera, pero veo ahí que Rosana Tortosa ya tenía la mano levantada de antes, y la primera que te hago es, en el caso de la población que está altamente desinformada, esa noticia intencionada, más que movilizar hacia la cuestión política o reafirmar, como ustedes están viendo, genera, por ejemplo, una desinformación inmediata, como estoy pensando en las mamaderas con pene de la campaña de Bolsonaro. Digamos, eso, claro, porque cuando uno está en modelos de información o de plena información, por llamarlo como los economistas podrían, neoclásicos, o algunos podrían ver, digamos, cuando nosotros estamos con poblaciones que tienen poca información, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en términos políticos? No sé si tenés medido eso. Digamos, hace 20 y pico de años ya, 25, 26 años, Saller publicó un estudio muy interesante, en el cual mostraba que cuanto más informada está la gente, más sesgo existe y menos cambian las opiniones, ¿no? Entonces, para poner ejemplo, yo leo La Nación y entonces cuando leo página me parece un pasquín. Yo leo página, entonces cuando leo La Nación me parece un pasquín. Entonces, cuanta más información tengo, más quedo asentado en un lugar en el cual hay más información que es cognitivamente disonante. Entonces hay más cosas frente a las cuales yo reacciono negativamente o positivamente, porque yo ya estoy en un lugar en el espacio. Entonces, cuando vos pensás en un votante como el que estás diciendo ahora, lo que vos decís es el votante desinformado, es un votante que la actualización bayesiana se llama, lo que actualiza información es muy alto. Tiene muy poca base previa por esa información y vuela mucho, cambia mucho de posición. Entonces, los votantes desinformados, cuando reciben algo de información, cambian de preferencia, a diferencia de los votantes que son informados, que esos no cambian nunca. La pregunta es cuántos de esos votantes existen.
Y yo diría, en sistemas políticos donde la polarización es muy alta, el grupo de votantes que está desinformado tiende a ser bajo. Y en sistemas políticos que no están polarizados, tiende a ser más alta. ¿Por qué? Porque cuando existe polarización política, la cantidad de inversión en mensajes aumenta, la cantidad de inversión en información política aumenta, y entonces el consumo incluso incidental, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, yo estoy charlando con amigos en Facebook, pero aparecen noticias mechadas, entonces voy leyendo los titulares, y los titulares que voy leyendo me van pintando un cuadro de lo que está pasando políticamente, de modo tal que tengo consumo incidental a una tasa que me hace informarme relativamente rápido. Entonces, sistemas políticos están muy polarizados, tienen mucha más gente, que es lo que uno diría un votante informado. ¿En qué podemos verlo eso? Si yo, por ejemplo, pregunto quién es el ministro de Economía, quién es el ministro de Seguridad, quién es el ministro de Salud, conforme aumenta la polarización, encuentro más gente que puede contestar esas preguntas. Cuando yo me acerco a una campaña, cuando yo me acerco a la elección, la gente sabe mucho más frecuentemente quién es un ministro, quién, ¿cómo se llama?, es responsable por distintos tipos de política pública, etc. Entonces, en Estados Unidos, en este momento, el nivel de polarización es tan alto que la elección de noviembre se define no por los independientes, sino por la activación del voto propio. En ese caso, hay poca gente que cambia de opinión. Y entonces, el votante no informado, que tiene la capacidad de moverse mucho, me es políticamente poco útil. En sistemas que no son tan, ¿cómo se llama?, que no están tan polarizados, ese votante importa más, y ahí es donde uno encuentra los partidos que se van al independiente, que se mueven a supuestamente el centro. A menudo el centro, cuando uno habla en política de lo que es el votante moderado y que está en el centro, es como si fuera un repositorio, un placeholder, para el votante que en verdad no le interesa mucho y que no sabe mucho, y que en verdad está puesto en el centro por default. No porque tiene información y cree en el centro, sino porque no tiene información y entonces está en el medio de la nada. Entonces es un votante que está en el medio estadísticamente, pero la varianza es enorme, cambia de posición muchísimo, y cuando uno da distintos tratamientos, cambia rápidamente a esas posiciones y toma los nuevos tratamientos. Yo le muestro una noticia informada y me dice que cambió más que el votante informado de posición. El tema es que encontrar en este momento gente que realmente no esté informada y que cree la noticia falsa es difícil. Siempre existen, pero yo diría que cuando nosotros hacemos el experimento, nosotros tenemos gente que está más formada y menos formada. Nosotros preguntamos esto que estaba diciendo recién, preguntamos quién es el ministro de Seguridad, ¿no? Y por supuesto a Sabina Fredrik no la conoce mucha gente. Preguntamos, ¿no?, quién es, por ejemplo, cuánto dura en su mandato diputados o senadores o presidentes. La cantidad de contesta a eso es más alta. Entonces, los votantes, cuanto más informados son y más le damos de eso, nuestro tratamiento funciona menos. Si funciona menos quiere decir que hay menos reacción porque ya están demasiado primados. No hay mucho que podés cambiar cuando están, ¿cómo se llama?, muy informados. Lo único que cambia en esos informados es, como yo decía, el nivel de actividad. En los menos informados cambia un poquito más la posición. Lo que pasa es que, de nuevo, como toda la información que hay es muy tenue, están cambiando, políticamente el efecto que tienen es menor. Bueno, buenísima la respuesta, te agradecemos mucho. Rosana, tenías la palabra, no sé qué querías decir de antes o qué le querés preguntar a Ernesto ahora. Sí, de antes, de ahora, un montón de disparadores. Si nos concentramos en lo que es la noticia falsa, bueno, primero quiero decir, hace un año, Ariel, que teníamos acá en Mar del Plata a Jorge Zaccanini, justamente el 1 de junio del 2019, donde ya en aquel momento debatíamos el título del ciclo, era Actualización Doctrinaria y Soberanía Tecnológica. Y bueno, como hace tantos años que venimos con lo mismo. La primera premisa que se me ocurre es que la verdad no importa. Clarísimamente la verdad no importa. Y que el electorado es un tablero de arena en donde va cambiando según el escenario. No siempre los mismos ingredientes te llevan a al mismo resultado. Yo puedo tener harina, agua y puedo hacer torta frita o un engrudo. Y los ingredientes son los mismos. Lo que me cambia es a lo mejor la forma de amasarlo o la temperatura. Me parece que el tema de las noticias falsas
nos lleva, bueno, daba el ejemplo Martiñano, por qué votaron a Alberto, a pesar de que estaba Macri, por qué, podemos decir en el 2011, por ejemplo, por qué tras una noticia falsa en Capital Federal con Filmus, en donde no era las redes, en ese momento eran encuestas telefónicas, y quizás ni siquiera con una afirmación, sino con una pregunta, 2 preguntas eran. ¿Sabe que el padre de Daniel Filmus es arquitecto y uno de los principales contratistas de Sergio Joclenter? Era una pregunta, ni siquiera una afirmación. A lo que todo el mundo, al contestar la opción no, le decían, ahora que sabe que el padre de Filmus está involucrado con Joclenter, ¿igual lo votaría? Era la segunda pregunta, donde si nos vamos con el mismo votante y el mismo escenario, ese mismo año y con el ingrediente Joclenter, pierde Filmus y gana Cristina. Por lo tanto, ha habido más factores externos que han llevado adelante al cambio del votante. La microsegmentación existe para todos, existe para el que está en contra y existe para nosotros. Está en la góndola de eso donde nosotros podemos tomar la microsegmentación junto con las redes, junto con los medios tradicionales, junto con lo que queremos instalar. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que uno de lo que funcionó en la campaña a través de Twitter fue las caricias significativas de Hurlingham. Y eso no fue hecho por un error de ellos, fue de una usina propia que la pegó con la síntesis. Así como la derecha la pegó con la síntesis de la palabra el cambio, nosotros quizás la pegamos con la síntesis de empezar a dar vuelta a algo con el AI 2019. A veces la síntesis y la buena forma de aplicar esa síntesis llevan al resultado diferente con esos mismos ingredientes que están en el tablero de arena. Porque si ustedes piensan, ¿qué pasó en el 2015? Bueno, ellos usaron mejor los datos y las noticias falsas, quizás, en ese momento a través de Twitter. Pero, y bueno, ganó Macri. Después pasó con Macri un montón de cuestiones económicas, etcétera. Sin embargo, en 2017 vuelve a ganar, y ni siquiera gana Macri. Gana Bullrich contra Cristina. En ese momento, el mejor cuadro que teníamos nosotros. No teníamos algo mejor para proponer. Sin embargo, gana. El tablero era el mismo, los votantes eran los mismos, los ingredientes eran los mismos. Está el que mejor lo supo mezclar. Me parece que también tenemos una cuestión cultural. Tenemos que saber aprovechar las cuestiones culturales. Ese mismo tablero de arena que va y viene es, y disculpen que vuelva con el mismo, que ya lo he dicho otras veces y parezca pesada, es la clase media que el peronismo supo construir, y no nos damos cuenta que seguimos construyendo. Hace un año evitamos bajo un ciclo de soberanía y doctrina, y si ponemos a repasarnos los 12 años del gobierno kirchnerista, más el tiempo que lo perdimos y lo recuperamos y volvimos, no nos dedicamos más a hacer conocer el empoderamiento del consumidor y menos a la doctrina. No tenemos que dar una cuestión cultural más que la doctrina. No tenemos que a veces por este mismo tablero de arena cambiar el uso de las herramientas. Quizás, por ejemplo, 678 fue buenísimo en un momento, pero después abusamos de esta herramienta cuando ya no nos servía, cuando ya había otras cosas más. Perdón que a lo mejor debería hacer una pregunta, pero me quedé atragantada con un montón de conceptos a los cuales, bueno, por supuesto que mi pregunta va a ser si coincide, simplemente un par de cositas, nada más. Por ejemplo, ¿estamos haciendo bien en darle cámara así indiscriminadamente a los anticuarentena? ¿Hicimos bien en dársela a los caceroleros? Tenemos que una cosa es el desinformado, otra cosa es el sobreinformado. El sobreinformado es tan malo quizás como el desinformado. ¿Confundimos información con opinión? Cuando consumimos, ¿estamos consumiendo información pura o estamos pasándonos horas a favor o en contra de opiniones? De opiniones que a veces ni siquiera se basan en la información. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que seguimos, hoy se anunció que la IFE sigue? ¿Cuántas horas de programa se han hecho con que la IFE no va a seguir porque no alcanza, porque se pagó mal? Del otro lado, la IFE va a seguir, pero con más y se va a cobrar todos los meses. Estamos a veces consumiendo información, nosotros mismos le estamos dando información
bueno, para hacer una pregunta y no hacer, discúlpenme que me haya quedado con todos estos conceptos, ¿es tan así o es muy variable con muchos como la cantidad de cosas que tienen que pasar para que nieve, por ejemplo? Porque no es solo frío, no es solo viento, no es solo presión atmosférica. Es tan fácil, Trump, con todo esto que le está pasando, con esto de ponerse en contra de Twitter, que fue el que lo llevó al gobierno, ¿tiene posibilidad de ser reelecto? ¿Hay alguien que capitalice todo esto que le pasa en contra a Trump y que después puede ser trasladado a un escenario político también local argentino? Gracias. Gracias, Rosana. Ernesto, antes de darte la palabra, que ya enseguidita te damos la palabra, tenemos acá a Martiniano, que tiene la mano levantada, a ver si también hace un comentario breve, y ya te devolvemos, y vamos juntando los otros comentarios. Me quedó, Rosana, decirte que Capusotto tiene un personaje extraordinario que se llama Fiscarraldo y que es un punk sobreinformado. Extraordinario. Bueno, Marti. Capusotto se adelantó a todo, además. Bueno, gracias, Ernesto. Quiero hacerte una pregunta, voy a ser breve. Quería preguntarte si el hecho de que, a ver, respecto a esto que vos contaste sobre cuál es la función de la noticia falsa, el hecho de que activa de alguna manera la acción política en las redes, ¿cuál es la diferencia de la noticia falsa como relato respecto de la, por ejemplo, consigna política? Por un lado, si el hecho de que si una consigna política disfrazada de noticia genera un cambio y por qué. Y la otra pregunta es si, ¿qué se considera noticia falsa? Desde ya que sé lo que es una noticia falsa, pero quiero decir, también algo que generan las redes es la posibilidad para millones de personas de comunicar puntos de vista. Entonces, y por ahí el umbral de lo que es o no es noticia baja mucho. Digamos, la gente comparte información, a veces son fotos, a veces son comentarios, a veces es información que puede interpretarse o no como noticia. Entonces, si el hecho de que esté disfrazado de noticia hace la diferencia, y si esto en realidad es un problema o no, o es un rasgo de época que no tiene chances de retroceder. Gracias, Marti. Bueno, Ernesto, te damos la palabra. Varias preguntas ahí muy interesantes. Respecto a lo primero, de lo que estaba hablando Rosana, Macri tuvo supuestamente la mejor máquina comunicacional en el 2015, hizo un poco de agua en el 17 y se cayó en picada en el 19. ¿Qué fue lo que cambió en ese periodo? Las preferencias de los votantes. La presunción de que Macri sabía manejar muy bien los medios de comunicación, si bien era cierto que tenía mucha inversión en eso, también se ha puesto en función de que ganó la elección del 15, entonces supuestamente lo ganó por eso, y perdió la del 19, y ahí la pregunta es si también lo perdió por eso. Entonces uno tiende a sobreestimar cuál es el impacto en los medios y también a sobreestimar las ventajas comparativas de su uso. Eso es cierto de Macri en el 15, y eso posiblemente también va a ser cierto de lo que estamos viendo hoy en día, en el cual las redes son redes muy pro Alberto. Entonces eso va a cambiar todo ese tipo de cosas. Entonces, como decía recién Martiniano, mucho de esto tiene que ver con la política, no con las redes. Mucho de esto ocurría a través de los medios tradicionales de comunicación en el 30, 40, cuando Hannah Arendt hablaba también de las noticias falsas y cuando fake news estaba totalmente en boga también. Entonces, hay que separar ahí el medio que tiene que ver con el uso de las redes sociales del evento político en el cual estamos, que es un momento de mucha polarización, de mucha incivilidad política, de mucho ataque y de mucha debilidad democrática. Son cosas que en algún sentido van por carriles que son distintos. Respecto a lo que decía Martiniano, totalmente, piensen lo siguiente, ¿cuál es el objetivo de la chicana política? Cuando yo uso una chicana política, porque la noticia falsa puede percibirse en dos formas que son muy distintas. Una es, hay un contenido falso y el eje está en el hecho de que sea o no falso, pero de nuevo,
es un evento político, entonces es simplemente un eslogan de campaña. Ese eslogan de campaña está a veces enmarcado como un mensaje que es falso, a veces como un mensaje que es verdadero. Yo podría decir, bueno, si la cuestión es un eslogan de campaña, podría tener un destilado de un eslogan de campaña que tiene la ventaja de activar políticamente y que no es falso. Entonces diríamos, bueno, evidentemente para cualquiera de los grupos políticos, tener un mensaje verdadero que además es extraordinariamente agresivo contra su oponente político, es eficaz, hace la política que muchos quieren. Entonces ahí la pregunta es, cuando yo me planto frente a alguien y lo chicaneo, ¿cuál es el objetivo político? Si yo chicaneo a un oponente, ¿estoy tratando de que ese oponente entienda y acepte el mensaje que le estoy dando? ¿O estoy usando la chicana política para que un tercero vea un ejercicio de poder y para que la persona que tengo enfrente entienda el ataque político y reaccione políticamente, ¿no? El cabezazo de Zidane en el 2006, ¿sí? Es la respuesta a una chicana política. ¿Qué es lo que hace? Produce una reacción que le cuesta a Francia, quizá, el Mundial del 2006. El ataque con la noticia falsa tiene como objetivo el activar políticamente y en ese sentido cumple la función que cumple la chicana. ¿Por qué usamos el concepto de fake news y por qué falso en lugar de verdadero? Porque hay algo profundamente irritante, agresivo y violento en que a vos te digan a la cara algo que es falso y te insulten políticamente. Entonces el uso de fake news en lugar del uso de noticias verdaderas tiene que ser entendido como una forma de chicana que lo que hace es hacer que todos los que están con vos se caguen de risa y que está enfrente tenga una CD. Eso es lo que está cubriendo cómo funciona. Entonces, ¿es distinto esto que un eslogan de campaña? No, es bastante parecido a un eslogan de campaña, es también un destilado político que trata de comunicar un mensaje claro, que está destilado como noticia falsa, pero cuando es falso tiene el plus de lo que está tratando de hacer es asegurar que la violencia política que es ejercida de un lado hacia el otro sea percibida como violencia política y que al mismo tiempo no sea negable. Entonces es un acto de poder, es un acto de abuso político y tiene que ser entendida como un acto de abuso político. La mayoría de lo que uno ve como fake news se podría operar políticamente con noticias que son verdaderas, no falsas. Entonces el uso de la noticia falsa es un uso que claramente busca un objetivo y no es que nosotros creamos que podemos tomar, ¿cómo se llama?, agua con amoníaco para curarnos del coronavirus, sino que es saber que hay un ejercicio de la violencia política de un grupo, por ejemplo republicano, contra un grupo progresista, mostrando que hay un grupo que es más fuerte, que es más agresivo, que es más violento y que por tanto controla políticamente a su oponente. Entonces el acto de fake news es un acto de ejercicio del poder político y tiene que ser entendido como tal, si no estaríamos hablando de chicana política con noticias verdaderas, lo cual no es necesariamente lo que estamos hablando. Más allá de eso, como mucho de esto queda encuadrado como si fuera una noticia, mucho de esto lo discutimos como si fuera un problema periodístico. Y mucho de esto tratamos de resolverlo como si fuera un problema periodístico. La gente recibe información falsa, vemos la información verdadera, sin darnos cuenta que dar la información verdadera significa levantar el tema que la noticia falsa estaba tratando de levantar. No importaba la noticia falsa, importaba el tema del cual estábamos hablando. Entonces, la activación de la noticia falsa y de la chicana política genera un ruido que activa identidades políticas. En Estados Unidos favorece la racialización de la política, que es algo que la derecha ha estado tratando de buscar porque ha tratado de activar políticamente en términos raciales para avanzar una agenda que no es compatible con las mayorías. Entonces, todo esto, como Martiniano decía recién, es campaña política, es una forma de hacer política. La pregunta es, ¿por qué no con verdades? Porque no es el mismo tipo de violencia el que uno recibe cuando lo que ve es información en la cual lo que discute es la validez o no de esa noticia. Muy claro, Ernesto. Aprovecho entonces, antes de que Esteban o algún otro quiera hacerte alguna pregunta, para hacerte este comentario que en realidad casi lo anticipaste sobre la última parte analítica de tu respuesta. Y es, en la campaña del 2016, en la elección que gana Donald Trump, vinculado al escándalo de 2018 de Cambridge Analytica, lo que se terminó de alguna manera de saber es que mucho de la microsegmentación iba orientada a que la gente no vaya a votar.
Y acá entonces este ejercicio de poder que vos marcás se cruza con un tipo de política radicalizada, o mejor dicho, con la falta de política o con el mensaje hacia el otro para que no haga política, que no vaya a votar, o que digamos que entre en esta cuestión de salirse de la construcción política democrática. Efectivamente. Y en las redes sociales pasa todo el tiempo. Imagínense que hacemos el siguiente ejercicio. Yo empiezo acá a insultar a alguna gente, a chicanearlo, ¿no? Me pongo en posición de bully como Trump y empiezo a tirar cosas que van insultando a alguna de la gente que está acá, ¿no? Al hacerlo, empieza alguna gente a desconectar del Zoom, ¿sí? Cuando termino de hacer eso, quedamos acá, los que estamos de acuerdo, y hemos quemado el espacio comunicacional para que aquellos que no estén de acuerdo no tengan plataforma en la cual están usando la información. Lo que uno vio en el 2016, con la votación, con la participación política, es el mismo tipo de ejercicio. Yo decía, cuando yo doy una noticia y después digo que es verdadera y le doy doble validación, activo. Eso en Estados Unidos es equivalente a que más gente vaya a votar. Necesito que más republicanos voten, entonces activar al votante propio pasa justamente por hacer este tipo de ejercicio ¿cómo se llama? La verificación del discurso propio. Necesito, por otro lado, que los otros no vayan a votar. Si yo doy un comentario que es falso y después lo ratifico como verdadero, la cantidad de gente que responde en lugar de decir ignoro, lo paso, no sé, disminuye. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando yo ejerzo un acto de violencia comunicacional en las redes, la cantidad de la gente que expulsa las redes aumenta. En Estados Unidos eso se traduce en votos. En Argentina no, porque tenemos voto obligatorio. Entonces la lógica es distinta en Argentina. Pero el ejercicio de poder en las redes sociales produce exactamente lo mismo. Imaginemos que entonces la respuesta a ser violentados en las redes sociales es cerrar nuestra cuenta y salir de las redes sociales. Hemos cedido el espacio comunicacional a aquellos que ejercen la violencia. Y el problema es que no tenemos otro espacio comunicacional en el cual hacer la campaña o en el cual hacer las cosas, en el cual podemos llevarlo adelante. Por eso yo soy en este momento muy proclive a usar el botón de bloquear en Twitter, a expulsar a los violentos de las redes sociales, porque la alternativa de expulsar a los violentos de las redes sociales es cerrar nosotros nuestra cuenta y expulsarnos nosotros de las redes sociales. Entonces, lo mismo que sucede con el voto en Estados Unidos es lo que sucede en las redes sociales si uno no acepta que cerrarle la llave de paso a los violentos es una forma de preservar el espacio de comunicación de aquellos que no son violentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las redes sociales a menudo? Que cuando uno dice te bloqueo y aparece, los trolls, que además tienen mucha práctica, porque esto es jugar con alguien que juega todo el tiempo, te ponen un comentario, tan democrático, y me bloqueas. Y uno tiene que decir, sí, anda a la concha de la lora, te bloqueo. Un violento lo que está tratando comunicacionalmente no es convencerte, no está teniendo un debate democrático con vos. Entonces, lo que está haciendo es básicamente expulsarte del área de comunicación e inhibiéndote de ejercer tu derecho a voto bajo la presunción de lo que estamos haciendo es un diálogo comunicativo democrático. No, para que haya un diálogo democrático tiene que haber tolerancia política. Entonces, apropiarse de las redes, participar y votar en Estados Unidos implica también aceptar que hay ciertos discursos en las redes sociales que no son políticamente aceptables y que uno tiene que podar las redes sociales haciendo que los trolls, los violentos, los agresivos queden fuera de nuestro circuito comunicacional. Cuando yo bloqueo un acto de violencia política en las redes que viene a mi cuenta, prevengo que esa información de violencia política pase por mi cuenta hacia otros individuos. Prevengo que yo sea un punto que circule información que está viniendo de trolls, de operadores políticos, de violentos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es evitar que la gente deje de participar en política, deje de ir a votar, deje de usar las redes sociales, porque en ese caso uno le cede el espacio a la violencia política que está quemando la tierra y haciendo tierra arrasada solo respecto de esos discursos que a uno le interesan. Entonces, tomar control de las redes implica hacer que la gente pueda tomar medidas proactivas para defenderse, que quiere decir que el discurso de la violencia que uno no quiere y que no considera aceptable, tiene que ser bloqueado usando la función de bloquear de Twitter,
y eso va a ir cerrando espacios comunicacionales que limitan la participación política y que limitan los diálogos en las redes. Es interesante que los partidos no están usando eso sistemáticamente, cuando el argumento no es dejemos de discutir democráticamente, es no le dé paso a los violentos. Entonces, el objetivo de no vote, no comunique, no dialogue, no participe en democracia, es el mismo, ya lo sea que lo ves en votos o que lo veas en comunicaciones en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, etc. Muy claro, Ernesto. Acá teníamos a Jorge que te quería hacer una pregunta. Bueno, la pregunta que tengo, Ernesto, es ¿en qué medida esto que estás describiendo pone en riesgo la viabilidad representativa del actual sistema democrático? ¿La viabilidad representativa de? Del actual sistema democrático, que se basa en la representatividad y el voto. Bueno, la democracia es algo que uno siempre tiene que defender, así que hay un montón de cosas que la ponen en riesgo. La violencia política siempre pone en riesgo la democracia. Para mí... Y hablo de este mecanismo que es tan invasivo y que, sí, según describiste vos, que además me parece que describís la verdad, digamos, penetra tanto en la voluntad y atenta tanto contra el libre albedrío y la libertad de pensar. Sí. Vamos a ponerlo en los términos de lo que estábamos hablando al principio. Para mí solo puede haber diálogo democrático en la medida en que uno tiene gente que esté informada. Y cuanto más uno aumenta el nivel de información, más sesgos se introducen, más sesgos cognitivos, más bias, ¿no? Más la gente en verdad va a tener posiciones que son distintas de las de los otros actores. Con lo cual, si las redes sociales, si estos medios de comunicación, si el consumo incidental de noticias aumenta la cantidad de información que la gente tiene, vas a tener conflicto y al mismo tiempo vas a tener democracia. Lo que uno tiene que hacer, a mi juicio, en la democracia es permitir que los actos de violencia no inhiban la discusión entre gente que tiene posiciones muy afirmadas. Porque cuanto más formados estamos políticamente, vamos a tomar más posiciones que nos llevan a, digamos, entrar en conflicto los unos con los otros. Entonces, para mí, la mayor información es un requisito de la democracia y en ese sentido las redes sociales, si no están manipuladas, si no ejercen actos de violencia y si son manejadas por seres humanos y no por robots, es una herramienta que sirve a la democracia. ¿Cuáles son los riesgos en las redes sociales que inhiben la democracia? La jerarquización excesiva de los usuarios, en las cuales hay ciertos usuarios que se vuelven muy dominantes y por tanto los discursos empiezan a repetirse en lugar de poder ser parte de un debate, y los actos de violencia que expulsan de las redes sociales a aquellos que no están dispuestos a sostener sus preferencias políticas frente a los actos de violencia. Entonces solo quedan los intensos y la red social en ese sentido limita la posibilidad de construir discursos democráticos para gente que uno quiere, para gente que vale la pena, para la gente que en general no tiene voz. Entonces para mí las redes sociales pueden ser puestas al servicio de la democracia, entendiendo que los dos problemas son el elitismo que ocurre en las redes sociales, con la jerarquización, y los actos de violencia que evitan que uno pueda tener gente que exprese libremente sus preferencias y que pueda acceder a información que no esté sujeta a manipulación. Buenísimo, Ernesto. Buenísimo. Bueno, tenemos muy pocos minutos más, cerca de 4 o 5 minutos, porque ya tenemos que ir cerrando. Se nos volvió muy larga la conversa, entonces ya vamos casi 2 horas. Bueno, Esteban, te veo levantar la mano. Rosana por 2, ojo, va nuevamente a la carga. A mí me gustaría que hable Camila también, porque me da un enorme placer verte. Hace un montón de tiempo que no nos veíamos. Así que bueno, si pueden ser breves, muchísimo mejor. ¿Arranco yo? Sí, como quieran. Retomo la pregunta de Rosana. ¿El silencio es una alternativa? En tu libro vos desarrollás el caso Maldonado, donde el oficialismo primero se niega a discutir el tema y después lo retoma. ¿Ese sería un ejemplo del costo del silencio? Para el oficialismo en ese caso.
En Sí, verdad, para el el oficialismo. oficialismo perdió la iniciativa durante todo el primer mes. Nosotros estuvimos estudiando muy en detalle todo el proceso con Natalia. En el libro ponemos solo una parte de los resultados, pero es muy interesante cómo los medios tradicionales cercanos al gobierno trataron de no hablar del tema para no levantar la visibilidad del caso Maldonado, y en verdad, como el caso Maldonado fue tomando tanta fuerza en redes sociales y en medios alternativos, una vez que la marcha entra en actividad y se hace inevitable hablar del caso Maldonado, ahí entran al ruedo con toda la fuerza para tratar de manipular el caso. Ahora, Maldonado nos da un par de ejemplos distintos para tomar en consideración, que son, bueno, si uno, el que silencia, el que se calla otorga, eso fue absolutamente cierto del gobierno en el primer periodo del caso Maldonado. Lo segundo que ocurrió en el caso Maldonado es que ¿cómo se llama? Las organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos, empujaron de distintas formas el caso Maldonado para la aparición con vida, y fue tratado como un caso de desaparición en democracia, y cuando el cuerpo aparece, entonces queda totalmente inhabilitado el discurso de, ¿cómo se llama?, de justicia por Maldonado. Entonces, eso también muestra los peligros de no construir un discurso público y de perder control de un discurso público que termina haciendo daño al caso y que termina entonces impidiendo también el que la demanda continúa. Una cosa que es notable del caso Maldonado es que cuando aparece el cuerpo se apaga la oposición en las redes sociales. Se apaga quiere decir literalmente, quiere decir que el espacio se vacía comunicacionalmente, y ese espacio que había sido controlado en algún sentido por la oposición para pedir por Santiago Maldonado, deja de hablar de Santiago Maldonado y ya no habla de el caso legal que se tiene que llevar adelante por muerte de personas, porque queda inhabilitado el caso de desaparición y silencia gran parte de la protesta que había habido con el caso. Entonces ahí yo creo que hay dos cosas que hay que aprender del caso Maldonado. Uno es ciertamente que el gobierno, al no hablar de un caso que importaba a la gente, vació el espacio y ese espacio se llenó. El espacio que uno no ocupa se llena. El otro es que las inercias comunicacionales que uno puede tener en las redes sociales pueden llevarte a tipificar políticamente un evento de tal modo que uno sabe que eventualmente va a tener un resultado en la causa, y el resultado que podía tener iba a inhabilitar toda la discusión de los primeros 2 meses. Y lo que uno vio al final es que no hay justicia por Maldonado, en parte porque el discurso público que se construye a partir de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado fue acompañado por la desaparición del espacio público de la oposición a Cambiemos, que no podía congeniar el discurso de desaparición forzada de personas con la muerte de Maldonado. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta, que es cómo las inercias de las redes sociales también pueden llevar a situaciones que hacen muy difícil, en este caso, garantizar justicia por Maldonado. Definitivamente las redes sociales son un espacio que, si se deja vacante, siempre es ocupado. Buenísimo, Ernesto. Bueno, tenemos a Rosana, Camila, y vamos cerrando. Lo único que digo es que estás comprometido, Ernesto, para el próximo encuentro, no el próximo lunes, porque estamos hablando mucho de la construcción de este problema, de lo que estamos viendo. Y también nos gustaría ver, obviamente te comprometo así en el video para que después no puedas decir que no podés venir, porque también queremos discutir las soluciones, obviamente estas soluciones incompletas que se van dando, porque son técnicas, son legales, a veces son comunitarias, y estamos metidos en un berenjenal bastante complicado. Vimos ahí cuestiones de TELAM, así que vamos a abrir un salón nuevo sobre esto, y vamos a avanzar sobre estas soluciones. Obviamente te vamos a invitar junto a otros especialistas a ver cómo podemos poner blanco sobre negro en este punto. Entonces, Jorge, ¿le pasamos a Camila o a Rosana, la que vos quieras? Soy yo, Camila Chirino. Exactamente. Hola, bueno, muchísimas gracias por este espacio, Ariel. La verdad que encantada de verte, hace un montón que no nos veíamos. Martiniano me hizo la invitación, y a Ernesto, un placer escucharlo como siempre. Hace unos años atrás lo tuve docente, y cada vez que veo alguna publicación o algo,
te sigo por las redes, escucho, me mantengo al tanto de todo lo que tiene que ver con los análisis de Twitter y redes sociales que me fascinan mucho. Bueno, actualmente estamos en una nueva etapa, veo varios compañeros y compañeras que están acá. Yo en este momento me encuentro al frente del peronismo digital, trabajando todo lo que tiene que ver con no solamente la comunicación, sino los debates que se vienen dando con esta cuarta revolución industrial, los nuevos desafíos, las regulaciones, el lugar que tiene que tener el Estado, y especialmente pensado desde una agrupación política, en donde nosotros lo que queremos es darle ese contenido, y que muchos, cada vez que hablamos de partidos políticos, suelen correrse, bueno, en aspectos o en ambientes en donde la polarización ideológica, como mencionabas antes, es más fuerte, por lo menos no es esa cosa de que si estás hablando de política te están mirando como un bicho raro, ¿no? Entonces, bueno, acá con los compañeros por suerte podemos hablar sobre estas cuestiones. Y la verdad que hay un montón de temas y puntos interesantes que mencionaste, que la verdad que después me gustaría poder compartir con el resto de referentes que están trabajando, incluso Roxana es una de nuestras compañeras que también trabaja muchos temas de comunicación. Respecto a esto de poder mantener los espacios de las redes sociales en donde se tiene que dar el debate, no meterse a debates que que como decías, incluyen violencia política, que en realidad terminan vaciando los espacios de diálogo, y que lo que termina haciendo es que es contraproducente para realmente promover o dar respuesta a algunas situaciones, ¿no? O muchas veces termina replicando esas fake news que están circulando, ¿no? Entonces, bueno, nada, creo que muchas de las cosas que están acá son puntos interesantes para volver a retomar, y que si después vuelven a hablar sobre las soluciones de estas cuestiones, más que bienvenido para poder compartirlo con el espacio, y repensar estas cuestiones que muchas veces parece que cuando empezamos a utilizar una red social, es como, bueno, nos vamos moviendo en un espacio natural, en donde, bueno, van apareciendo determinadas interacciones, pero muchas veces termina siendo de manera amateur, y después hay unos determinados sectores que se van profesionalizando, que van generando otro tipo de impacto, otro tipo de acciones, y nos dejan en desventaja frente a otros, ¿no? Entonces, en eso, al menos desde el peronismo, sabemos que hay que reforzarlo, que se tiene que debatir, que se tiene que pensar de manera estratégica, y bueno, un poco es uno de los desafíos que tenemos dentro del espacio. Así que bueno, Ernesto, un placer volverte a escuchar, y espero que, bueno, cuando tenga ganas, más que bienvenido también a dar una charla con los compañeros y compañeras. Gracias, Camila. Lo que te pido, Ernesto, aguantame un segundito, le damos el micrófono a Rosana, así ya te damos el cierre a vos y nos vamos con tus últimas reflexiones. Ahí está. Bueno, por supuesto que agradeciéndole a Ernesto y coincidiendo con Ariel que estamos con diagnósticos, pero todos estos diagnósticos nos tienen que servir estamos en el umbral de buscar estas soluciones para optimizar las herramientas que existen, y que no les vamos a ganar solamente con describirlas, sino nos vamos a transformar en relatores de la existencia, y no vamos a encontrar el camino para la solución. Veo acá mucha gente que hace muchos años que estamos en el camino de la comunicación, y que, bueno, quiero destacar a Víctor, por ejemplo, Jakovic, que es el presidente de ATECO, un gusto verlo acá en este foro también, bueno, Fabricio, Camila, Martiniano, todos, que a veces tenemos que ver también si comunicamos lo que decimos, buscar la forma de si realmente estamos comunicando lo que queremos decir, que muchas veces decir no es comunicar. Cuando hablábamos de Maldonado, quizás también sea un ejemplo de esa síntesis, que decíamos que a veces se necesita una síntesis, y que en ese momento Maldonado fue la síntesis, que fue de válvula, de esa olla a presión, que venía con un montón de temas y que aprovechó para salir por ahí, que también eso es lo que tenemos que optimizar. Y la pregunta era, cuando decimos bloqueamos, ¿estamos realmente expulsando de las redes sociales? Porque el bloqueo hace que nosotros no lo veamos más y que él no nos vea más a nosotros. Sin embargo, siguen existiendo en las redes sociales. ¿No nos estaríamos poniendo una anteojera y estaríamos perdiendo un poco, metiéndonos en un microclima y perdiendo una visión, dando un paso más atrás? Porque a veces cuando estamos en el medio del fuego no nos podemos dar cuenta que nos estamos quemando.
¿No tendríamos que dar un paso más atrás y ver la película completa? ¿El bloqueo realmente sería una expulsión o es simplemente como para cerrar la ventanilla cuando pasamos por un lugar que no queremos ver? Gracias, Rosana, y me acuerdo del capítulo de White Snow de Black Mirror, vinculado a la pregunta de Rosana también. Tal cual. En la militancia hay división del trabajo, y en la comunicación política también tiene que haberla. Lo que pasa en las redes sociales, para tener una idea clara de lo que pasa en las redes sociales, no hay que dejar simplemente que la gente mire las redes sociales, lo cual está perfecto. Hay que tener también los aparatos enchufados para ver lo que está pasando en las redes sociales en serio. Piensen que en las redes sociales se producen, qué sé yo, en Twitter 700 millones de mensajes por día, 800 millones de mensajes por día. Nadie que esté acá mirando las redes sociales entiende lo que está pasando en las redes sociales por lo que está pasando en su muro. Para hacerlo hay que conectar los fierros y hay que ver cómo se estructura el diálogo y cómo están conectadas todas las cuentas entre sí, qué tipo de diálogos uno ve entre entre los distintos grupos políticos, etc. Todos los partidos políticos que tienen estructuras mediáticas y comunicacionales hacen eso y generan mapas de activación para ver cuáles son los diálogos que están teniendo lugar en las redes sociales. Eso es distinto que el acto de fidelizar a la gente, de conectar a la gente con cuentas en las cuales tiene confianza, de permitir que haya debates y que haya discusiones entre la gente que está conectada. Cuando uno poda la red, uno corta la circulación de información que está yendo desde cuentas falsas, desde operadores violentos, desde operaciones políticas, hacia los que nos siguen a nosotros. Si yo, por ejemplo, bloqueo a alguien que es una cuenta violenta que está operando políticamente y que tiene un objetivo que no es comunicacional, yo inhibo esa circulación a las otras cuentas que me siguen a mí, a las cuales si yo activo, si yo le digo me gusta, si yo, por ejemplo, retuiteo, etcétera, activo toda una cantidad de información que viene de ese lado, que la hago visible para mis seguidores. Eso no es lo mismo que no saber que esa información está ahí. Uno puede perfectamente saber todo lo que está circulando. Ahora, para que tengan una idea, yo en este momento, por justamente este tipo de trabajo que estamos haciendo, voy bajando alrededor de 8 a 10 millones de tweets por día que están relacionados con Trump, ¿no? Evidentemente, de esos 8 a 10 millones por día que están relacionados con Trump, hay un alto porcentaje que es de operaciones políticas. Grupos organizados políticamente, muchos de esos son grupos neonazis, algunos de esos son del extranjero, hay todo tipo de operaciones. La cantidad de operaciones políticas en este momento domina gran parte de la data. Yo tendría que decir que la gente que viene de visita y habla de Trump es en general una minoría comparado con las operaciones activas que hay respecto al tema Trump que producen gran parte de la información. Cuando uno transmite esa información, no está transmitiendo las opiniones de individuos que están hablando de Trump. Uno está transmitiendo la información de todo tipo de cosas, desde individuos que hablan de Trump hasta operaciones políticas que están tratando de manipular el espacio informativo. División del trabajo significa que uno, cuando tiene organizaciones políticas, sabe de dónde viene la información, entiende cuáles son las comunidades que están hablando, puede distinguir cuáles de estas son operaciones políticas y cuáles no, y puede proteger a sus votantes, puede proteger a los usuarios que están conectados, puede proteger en el sentido del espacio comunicacional de todo ese tipo de operaciones. Eso no se puede hacer individualmente. Cuando yo digo bloqueen a los violentos, estamos en algún sentido mandando la señal para que la gente pode las redes y limite de las redes la circulación de gran parte de esos eventos. Aparte de eso, uno mira todo lo que está pasando en la red y lo baja. Les cuento una anécdota solo para que tengan idea. En México, cuando fue Ayotzinapa, el gobierno, para tapar los diálogos en las redes que estaba viendo en aquel momento, el gobierno de Peña Nieto, contrató una cantidad de compañías que ensuciaban el espacio informativo, entonces ponían cosas del estilo de música, 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 Ayotzinapa. Hola, qué lindo está el día, Ayotzinapa, ¿no? Como para poder hacer el brand de modo tal que cuando la gente buscara Ayotzinapa le saliera basura y tapar en la basura la información que era sensible. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la gente que hacía eso y ponía ese tipo de información no estaba conectada en la red. Entonces la mayoría de la gente no veía esa información. Yo la recibía, porque yo conectaba el aparato y yo bajo millones de tweets, entonces yo veía toda la operación política. La mayoría de la gente no recibía esa operación política porque para que se hiciera visible tenía que estar conectado con alguien que daba curso a esa información de Ayotzinapa.
¿sí? Entonces, el no estar conectado a esas cuentas que hacían operaciones políticas es una virtud para la red, porque lo que hace es que los diálogos que hay sean diálogos comunicacionales interesantes, políticos, limpios, democráticos. Entonces, bloquear no significa no saber, significa dejar el espacio democrático del intercambio a los usuarios que son usuarios reales, que son usuarios interesados en discutir política, que no son usuarios violentos, etc. ¿Se entiende? Para eso uno necesita adicional trabajo. Uno necesita que los partidos sepan administrar sus áreas de comunicación digital, que tengan gente que pueda comunicar y que pueda transmitir y que pueda activar contenidos que son importantes para el partido, que sepa fidelizar a los usuarios digitales para poder aumentar esa base y que pueda empujar para depurar el espacio comunicacional para que no esté lleno de operaciones políticas que vienen a distorsionarlo. Eso, en algún sentido, estuvo creado de un modo muy desigual, porque los primeros que pueden hacerlo son los que tienen plata o los que tienen poder. Entonces, ¿cuáles son los grupos que quedaron fuera de ese tipo de administración de la información? Los sindicatos, los partidos chicos, los partidos que llegaron tarde digitalmente. Entonces, es responsabilidad de la organización política, en algún sentido, garantizar espacios comunicacionales que le sirven a sus votantes y que sirven para hacer política democrática. Y eso implica podar la red, eso implica bloquear a los violentos y eso implica también poder identificar dónde hay operaciones políticas y poder decirle a los votantes dónde hay grupos que están operando para distorsionar la comunicación y para ejercer actos que son de violencia contra la democracia. Bueno, Ernesto, realmente clarísimo, buenísima tus intervenciones y todo lo que sabés. Hicimos muy bien en invitarte, le agradezco a Esteban Magnani, le agradezco mucho a Esteban Magnani que me recomendó que él estaba leyendo tu libro. Y bueno, ya te comprometemos para la próxima. Te agradecemos nuevamente, no sé si querés decir algo más y en todo caso... Mil disculpas por mi confusión. Además, encima, cuando me invitaron, yo sabía que estaba anotando para una hora antes y sin embargo anoté para una hora después en mi calendario, así que pido mil disculpas de nuevo por eso. No, por favor, mirá, te digo, te llevas el mérito de ser el evento más largo que hemos hecho acá en el foro, con una larga introducción, claro, una larga introducción ideológica, así que bueno, en estos días te escribo porque queremos, a ver, cuento un poco más ya que estamos con Jorge y con Karina, estamos armando también puntos de encuentro. Puntos de encuentro son encuentros entre especialistas que en realidad vamos a comentar y discutir y trabajar en algún punto concreto para a futuro la elaboración de algún documento, de alguna posición, tal vez la descripción o el análisis intensivo de, por ejemplo, alguna aplicación, de alguna solución que se esté ofreciendo. Y obviamente es un espacio abierto en donde vamos a seguir trabajando. Y quiero cerrar, antes de pasarte ya la última reflexión a vos y después cerrar con Jorge, que el otro salón que completa o que hace de contrapunto de este, donde invitamos especialistas, es otro que justamente se llama alfabetización tecnológica. En realidad, aparecieron inicialmente como dos momentos distintos. Y después nos fuimos dando cuenta que en realidad estábamos hablando de cosas, estábamos hablando de lo mismo, pero lo mirábamos distinto. Y ahora te escucho a vos, que con tanto conocimiento sobre cómo utilizar las redes y cómo hacer como una especie de jiu-jitsu, de judo, de utilizar la fuerza y demás para eso, me planteo cuán lejos estamos de unas cosas que estuvimos hablando al inicio, cuán lejos estamos de estos usos tan eficientes de las redes sociales por parte de la ciudadanía distribuida, por parte de todos los ciudadanos que finalmente tienen en las redes sociales una fuente muy importante de información, porque no se basan en esta cuestión de tanta interacción, sino que finalmente lo utilizan como una fuente. Así que bueno, te dejo la última reflexión y vamos con vos, Jorge. ¿Yo o Jorge primero? Dale vos, Ernesto, cerrá con la reflexión que quieras. La defensa de la democracia digital para mí es propiedad de las organizaciones, no de los usuarios. Es algo que los partidos, las ONGs, los gobiernos tienen que estar a cargo. Nosotros podemos decirles a los usuarios que, por ejemplo, se protejan, que bloqueen, etcétera,
pero el espacio digital y promover usos democráticos políticamente, digamos, sensibles, es algo que las organizaciones tienen que hacer y que los partidos, los sindicatos, las organizaciones sociales tienen que invertir para asegurar. Y no hacerlo es renunciar al espacio para que sea usado por otros.